La ciudad de Corinto era una ciudad que era muy próspera. Por su ubicación estaba en el centro, por donde pasaban todas las rutas de comercio, y había estado creciendo considerablemente, y pues se recibía mucha influencia de viajeros y de todas las partes de los que pasaban por ahí. Muchos se quedaban a vivir ahí. Pues era un reflejo de la sociedad del mundo en ese tiempo. En la iglesia que Pablo fundó ahí, pues había miembros de todas clases, de todos los orígenes, que también pues reflejaban lo que era la ciudad de Corinto. Como era una ciudad muy rica, muy próspera, pues unos eran ricos, otros tenían posibilidades económicas, pero también había quienes eran pobres y hasta había algunos que eran esclavos. Un tiempo después de que fundó esta iglesia, Pablo fue a otros lugares para continuar con su obra misionera y dejó la iglesia bajo cuidado de personas capacitadas. Leíamos ahí que estaba Apolos y otros creyentes que llegaron también de Macedonia y otros lugares, pero seguía teniendo cuidado espiritual de ellos a través de las cartas que les escribió, y también porque les enviaba a Tito y a Timoteo como sus representantes. En esta sección de la carta, pero desde el capítulo 8, Pablo escribe acerca de una colecta que estaban haciendo las iglesias de Macedonia, que era una iglesia muy pobre en comparación con Corinto, para ayudar a sus hermanos de la ciudad de Jerusalén, que estaban en una situación muy, pero muy difícil. Los de Macedonia, a pesar de su pobreza, habían dado más de lo que sus recursos les permitían. Le habían rogado a Pablo que les permitiera participar y ayudar a sus hermanos. Tito había comenzado también a hacer esta colecta ahí en la ciudad de Corinto, pero esta colecta se había interrumpido y Pablo lo envió otra vez para terminar con lo que había empezado, junto con otro hermano, dice que era conocido de todas las iglesias, que había sido designado por las iglesias para llevar el donativo, acompañando a Pablo en el viaje que harían después de reunir todo a la ciudad de Jerusalén. O sea, aconsejó Pablo a los corintios a dar, teniendo el deseo de dar, demostrando así la voluntad que tenían de ayudar. No les pide que den más de lo que puedan, sino que den, dice, de su abundancia, de como eran prósperos, como eran muy ricos, de eso que Dios les había dado, que den de esa abundancia. Y los anima, poniendo como ejemplo a los israelitas, que en el desierto, pues algunos recogían mucho, algunos recogían poco, pero todos tenían lo suficiente alimento siempre. ¿Por qué? Porque Dios era el que finalmente se ocupaba y proveía. Entonces les dice que demuestren a las demás iglesias esa voluntad de ayudar. Pablo estaba seguro de los deseos de los corintios de ayudar, lo que ya habían hecho, ya habían empezado. Dice que desde el año pasado, veíamos al principio del capítulo, ¿no? Ya habían empezado a cooperar, y entonces envía a estos hermanos para que todo esté listo cuando él llegue y hacer el viaje a Jerusalén. Les enseña que el donativo debe ser generoso, y usa una figura de la agricultura. Si el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No se debe dar ni por obligación ni con tristeza. Dios es el que da la gracia para que, teniendo todo lo suficiente,
sean generosos. Proveer para las necesidades del pueblo de Dios hace que haya gratitud hacia Dios. El nombre de Dios es alabado por la obediencia al Evangelio mostrada en esa generosidad de ellos ayudando, y se producen oraciones de agradecimiento de los que ellos han ayudado. Se genera un amor hacia ellos que les enviaron ayuda como respuesta pues a lo que a los que ellos ayudaron en sus necesidades. Tanto los que dieron como los que recibieron están experimentando la gracia de Dios. La inspiración para la generosidad es la gracia de Dios. Y en este contexto es que Pablo dice termina esta carta, esta sección de la carta con una alabanza a Dios, que dice el versículo 15: gracias a Dios por su don inefable. Entonces tenemos aquí un don inefable. Primero, un don es un regalo, y saben lo que es un regalo, algo que se recibe sin que se tenga que pagar por él ni dar algo a cambio. Es un regalo, es un don, no se gana. El que lo da solamente porque quiere darlo, pues lo da, eso es lo que es un regalo. Y tenemos que dice que es inefable. Inefable significa que no se puede expresar con palabras. Es un don, un regalo, más allá de lo que podamos decir. Es un don inapreciable, demasiado grandioso. Considerando la gran necesidad que tenían los hermanos de la iglesia de Jerusalén, podríamos pensar que el don de Dios se refiere al donativo económico que hicieron los corintios ayudando a sus hermanos pues, a sobrevivir. O también podríamos pensar que se refiere al don de Dios, con el que muchas veces se describe al Espíritu Santo, como en el libro de Hechos, que era el don del Espíritu, el don de Dios. Por ejemplo, nada más en Hechos 2:38 dice, Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y varias veces se habla de que el don de Dios es el Espíritu Santo. Pero revisando el pasaje, vemos que menciona el gran sacrificio de Cristo, dando absolutamente todo. Y ese dar de Cristo es el que inspira a los creyentes a dar y compartir sus recursos con los creyentes necesitados. Ahí en el capítulo 8 de esta segunda epístola de Corintios, en el versículo 9, dice Pablo, también la palabra gracia es también sinónimo de regalo. Cuando recibe algo de gracia, una gracia es un regalo, dice. Porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. También se menciona en el pasaje que el dar es una obediencia del Evangelio de Cristo. Es decir, al ellos dar, están confirmando la relación que tienen con otras iglesias y con Cristo. El Evangelio de Cristo, una de las cosas que más resalta es el amor a los hermanos. Esa generosidad muestra de una manera visible que son verdaderos creyentes y que están obedeciendo el Evangelio. Dice 2 Corintios 9:13, 2 versículos antes de
de este versículo 15, dice: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Pablo dice: gracias a Dios por su don. Entonces, Dios es el que es dador, es el que da este don. Dios es el que da los dones, todos los dones que tienen todas las criaturas, empezando por la misma existencia, vienen de la única fuente que tiene la capacidad y la bondad de darlos, y también para sostenerlos, incluso la vida y todos los dones. Vamos a leer Santiago 1:17. Dice Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El don inefable, el don que no se puede describir con palabras, el don supremo de Dios es su Hijo Jesucristo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice este versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que ha dado. Aunque Cristo es el don inefable de Dios, es verdad que se dio a sí mismo. Él, siendo rico, siendo Dios mismo, se despojó de todo. Se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. El don del Hijo de Dios incluye todos los demás dones que son inferiores. Si hemos recibido el don más grande, el don más valioso, pues todo lo demás sin duda lo vamos a recibir. Dice Romanos 8:32. Vamos a leer este versículo. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es un don indescriptible, extraordinario en el amor que expresa. De tal manera amó Dios. No hay manera de decir lo inmenso de su valor. Si no tenemos palabras para describir el amor maternal, el amor de una madre, mucho menos pues lo podemos hacer con el amor de Dios. Excede todo conocimiento. Vamos a leer Efesios 3:19. Dice Efesios 3:19: y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces tenemos
este don que es Jesucristo. O sea, tenemos recibiendo el don. Pablo da gracias a Dios por su don inefable. ¿Quién tiene este don? ¿Quiénes son los que lo han recibido? Pues indudablemente que son todos los creyentes. ¿Cómo reciben el don? Este don tiene que ser recibido por medio de la fe. No hay ninguna otra manera de recibirlo. Aunque es un don, como cualquier otro regalo, tiene que ser recibido. Solamente los que creen en Cristo lo reciben y así llegan a ser hijos de Dios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice Juan 1, 12. Mas a todos los que lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues ahí habla de los que creen en su nombre. Para poder recibir y tener este don es necesario tener fe. Por medio de la fe recibimos el don inefable que es Jesucristo y todos los beneficios espirituales que nos son dados al tener a Cristo, al recibir a Cristo. Este don que reciben todos los que tienen fe, pero solamente los que tienen fe. Primero tenemos que saber que este don lo necesitan todos los seres humanos. La razón es que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, fueron quitados de la gloria de Dios, están separados de Dios, muertos espiritualmente y son esclavos del pecado. El pago para que puedan ser libres es la muerte eterna. La paga del pecado es muerte. Ninguno de ellos puede adquirir o pagar por su libertad, no puede adquirir este don y tampoco lo puede dar a otro ser humano, no lo puede dar nadie tampoco. Dice el Salmo 49, versículos 7 al 9. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Nadie tiene con qué pagar, nadie puede comprarlo, ni obtenerlo, ni con sus recursos, ni con sus méritos, no con buena conducta, no con buenas obras hechas para otros o por cualquier otro medio. Por eso es un don, un regalo que Dios da por gracia. Es decir, el que lo recibe no lo recibe porque lo merezca o porque pueda exigirlo como recompensa a algo que hizo. Es un regalo, entonces no tiene ningún costo. No es posible tampoco contribuir, ayudar en algo. Solamente lo da Dios por su buena voluntad, lo da gratuitamente. Y eso es recibir el don de Cristo. El don de Cristo equivale
a recibir la salvación. Los que reciben a Cristo reciben la salvación y reciben una serie de dones que vienen junto con Cristo, junto con el don supremo. Pero estos dones que vienen con Cristo también se reciben por medio de la fe. Y estos dones son la justificación, que es la declaración judicial, la declaración hecha por el juez supremo de que una persona es justa, de que es inocente, que no es culpable y entonces no puede ser castigada, no puede ser condenada. Y esto se recibe por la fe, sin que se tenga que agregar nada más. Dice Romanos 3:28. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. También, además de la justificación, está la redención. La redención es ser sacado de la esclavitud, pagando el precio total para obtener la libertad, el costo total de lo que se debía o del precio exigido por el amo. Los que son declarados justos lo son porque Cristo se entregó en nuestro lugar, pagando en nuestro lugar y aplacando la ira de Dios contra los que violaron su ley, y hace que Dios nos sea favorable, que nos sea propicio. Es lo que es la propiciación, hacer a Dios favorable a nosotros por medio de un sacrificio. Dice Romanos 3, del 23 al 25. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La reconciliación es otro de estos dones. Por el pecado estábamos enemistados con Dios. Estar enemistado con Dios es estar en un estado pues de enojo con alguien, pero de enemigo. Pero por la fe se borra esa causa de la enemistad y viene la reconciliación. Dice Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otro de los beneficios o de los dones que vienen junto con Cristo es el perdón. La culpabilidad es innegable de cada ser humano, por lo que la mayor necesidad que tiene el hombre es la necesidad del perdón, que también se recibe por la fe en Cristo. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 7. Vamos a leer los versículos 48 y el 50. Lucas 7:48 dice, está hablando Cristo y le dice: y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y el versículo 50, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. También con Cristo se recibe la vida eterna. El destino de los pecadores es la muerte eterna, la separación de Dios para siempre, en un lugar de castigo para los pecados que se llama infierno.
La vida eterna, estar para siempre con Dios, gozando de Él para siempre, se recibe también por la fe en Cristo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 47. Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. También cuando recibimos a Cristo, recibimos la adopción. No solamente somos declarados justos y nuestra deuda es pagada totalmente, haciéndonos libres. Ya no somos esclavos del pecado como éramos. No solamente somos perdonados y reconciliados con Dios y recibimos la vida eterna. Además, Dios nos adopta como hijos para ser hechos conformes a la imagen de Cristo y ser herederos de todas las riquezas de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La adopción se recibe por la fe. Vamos a Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La santificación tampoco es algo que sea logrado por los esfuerzos morales del hombre, sino solamente por la fe en la obra redentora de Cristo. El creyente es separado para Dios. Eso es lo que significa santificar, separado para Dios. Cuando se recibe el don de la salvación por la fe en Cristo, inicia la santificación, que hace que la persona crezca en santidad. Es un proceso en el que el creyente va siendo cada vez más santo, cada vez más alejado del pecado, teniendo una victoria cada vez mayor sobre el pecado. Pues ni el inicio de la santificación ni el crecimiento en santidad es por un mérito humano. También son dones que acompañan al don mayor. Vamos a ver 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces hemos visto todos estos dones, todos estos regalos que acompañan al don mayor que es Jesucristo. Todos esos los recibimos por la fe. Y si todos estos dones, empezando con el don mayor, todos estos beneficios se reciben por medio de la fe, nos tenemos que preguntarnos ¿qué es la fe? Y nos preguntamos ¿qué es la fe? Pues nosotros igualamos la fe con creer. La Biblia dice que es estar seguro de cosas que no vemos. Vamos al Epístola a los Hebreos, capítulo 11, y en el versículo 1 vemos esta definición bíblica
de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe que salva es creer que Dios, primero que Dios existe. Vamos a Hebreos, ahí mismo en Hebreos 11, el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si alguien quiere ir a Dios, primero debe creer que hay un Dios. Si va a confiar en Jesucristo, primero tiene que creer en Él. No solo en la historia de su vida narrada en los evangelios, sino en la verdad que Él dijo acerca de sí mismo, que es Dios. Si no creemos que Cristo es Dios, si alguien no cree que Cristo es Dios, no se puede salvar. Los judíos no creían que Jesús era Dios, y Él les dijo que si no creían esta verdad, no podían salvarse. Vamos al Evangelio de Juan 8:24. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, que yo soy, es decir, que Él era Dios. Así se presentó Dios a Moisés. Yo soy, le dijo, ¿no? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. También debe creer que es pecador y que necesita a Cristo como Salvador. Si alguien no cree que es pecador, si alguien cree que siempre ha vivido bien, que no ha hecho cosas malas, que no ha hecho que no necesiten, pues que no ha hecho nada malo, pues no necesita a Cristo. No tiene sentido que acuda a Cristo. ¿Para qué buscar a Cristo si no lo necesita? Y tiene que creer también que su obra de redención a nuestro favor es suficiente, tiene el valor suficiente para salvarnos. Vamos a leer Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo lo que se necesita creer está en la Biblia. El apóstol Pablo dice así, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Sin embargo, muchas personas leen la Biblia, oyen la palabra y no creen que lo que dice sea importante, y a veces ni siquiera creen que sea verdadero. ¿Por qué? Porque solamente Dios, por medio de su Espíritu, puede hacer que alguien crea que su palabra es verdad. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14.
Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Nadie tiene fe en sí mismo. Nadie la tiene porque quiera tenerla, ni puede hacer nada para tenerla, por la misma razón por la que nadie puede salvarse a sí mismo. La fe también es un don de Dios, dado solamente por su gracia. Vamos a Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No nos salvamos por tener fe, somos salvos por gracia. La fe es el medio por el cual recibimos la salvación. Como el agua que recibimos en nuestras casas. El agua es la salvación. Necesitamos un medio para recibirla, que es la tubería por la que viene el agua. Si no tenemos tubería, no podemos recibir el agua. En la salvación, Dios nos da la tubería y entonces nos da el agua. Si alguien puede pensar: no tengo fe, o no sé si tengo fe, entonces no me puedo salvar. Sin embargo, la Biblia nos manda creer y arrepentirnos. Nunca nos manda investigar primero si tenemos fe o no la tenemos. Cristo dice: el que viene a mí, no lo echo fuera. Él jamás va a rechazar a alguien que venga a Él. Lo que debemos hacer es buscar a Cristo y clamar por nuestra salvación. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 9 y el 13. Vamos a ver primero el versículo 9, dice Cristo: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y dice el versículo 13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y Cristo está hablando ahí a los judíos, a los que no creían, y muchos no creyeron. Está hablando a los incrédulos. ¿Crees tú que la Biblia es la palabra de Dios, en la que Dios se revela a sí mismo? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados en la cruz y que resucitó al tercer día? ¿Crees que eres pecador y que eres culpable delante de Dios? Si crees, tienes el principio de la fe. Sabes lo que es necesario creer. Creer en los hechos no es suficiente. Hay quienes creen que creen, pero el tiempo revela que su fe era falsa. Jesús dijo:
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay quienes creen y se bautizan, pero no han creído de corazón. Vamos al libro de Hechos, al capítulo 8. Vamos a leer los versículos 13 y después el 21. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pero dice el versículo 21: no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hay muchos que creen que se salvarán por un mal entendimiento de lo que es la salvación. Creen que todos se van a salvar porque Dios es amor, que Cristo murió por todos los hombres, que Dios es amor y que por lo tanto al final va a perdonar a todos. Pero pensar así pasa por alto la santidad y la justicia de Dios. Es cierto que Dios es amor, pero también es santo y justo, y no tendrá por inocente al culpable. La Biblia es clara: el hombre es culpable. Para salvarse tiene que ser justificado, y para ser justificado tiene que tener fe en Cristo. El que no cree es condenado. Es el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otros piensan que se salvarán porque viven rectamente según ellos, según su criterio, que sus buenas obras los van a llevar al cielo, que lo bueno que han hecho es suficiente, y piensan que han hecho lo que Dios manda, lo que nadie puede hacer. La ley solo la pudo cumplir Cristo. La ley nos fue dada para que pudiéramos ver el pecado en el que vivimos. Todos pecamos, y con un solo pecado ya no cumplimos la ley, nos hacemos culpables de toda la ley. La Escritura dice que nadie es justificado por las obras de la ley. Vamos a leer Romanos 3:20. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. También están los que creen que se salvarán por pertenecer a una iglesia, por haberse bautizado o participado en la cena del Señor o en algún otro rito, como haber hecho una oración, haber levantado la mano
o haber hecho una decisión de aceptar a Cristo. Son como los fariseos en el tiempo de Jesús. Ellos creían que eran el pueblo de Dios porque estaban circuncidados. Pero una persona solo puede ser salva por medio de la fe verdadera. La fe involucra tanto la mente como el corazón. La fe afecta profundamente la vida de la persona. No solamente el conocimiento y entendimiento de la verdad. La fe transforma la forma en que la persona entiende la vida y cambia su forma de vivir, cambia su relación con el pecado. La fe verdadera cree con la mente, pero también con el corazón. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia. Hasta ahí nada más. La fe que justifica produce fruto. No somos salvos por nuestras obras, somos justificados solo por la fe. Pero la fe da como resultado la justificación más obras que muestran que existe una fe verdadera. Las obras son consecuencia de la vida nueva, no se añaden, no son necesarias para la justificación. Las únicas obras que sirven para justificar a un pecador son las obras de justicia de Cristo. Pero todo creyente verdadero tiene estas obras, tiene un fruto, produce fruto. Si no produce fruto, no es un verdadero creyente. Tener fe en una persona es confiar en ella, creer que es digna de confianza. Pero la fe que salva es confiar en Cristo sin ninguna reserva, confiar solo en Él en cuanto a la salvación y en cuanto a todos los asuntos de la vida. Es entregarse a Cristo más allá de conocimientos y sentimientos. Es creer todo lo que ha dicho y estar tan agradecido con Él que lo único importante es agradarlo obedeciendo todo lo que manda hacer. La fe se muestra en la obediencia a quien se ha recibido como Señor, como Rey. El que no hace lo que Cristo dice no puede decir que Cristo es su Señor. Vamos a ver Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La fe está ligada al arrepentimiento. La conversión es un cambio completo en la vida, es una vida nueva, es apartarse del pecado que el anterior Señor y amo de nuestra vida para entregarnos a un nuevo amo, a un nuevo Señor, a Jesucristo. No se puede decir que Cristo es nuestro Señor si seguimos sirviendo al pecado. Con la fe viene el arrepentimiento. No existe la fe sin el arrepentimiento, y no hay arrepentimiento si no hay fe. Para recibir la justificación necesariamente se tiene que renunciar al pecado y confiar en Cristo. Recibe el don inefable. Cree en Cristo y confía en Él. Arrepiente de tus pecados. Recíbelo como el Señor de tu vida
Ve a Él y clama por tu salvación. ¿No tienes la seguridad de que has recibido a Cristo? Ve tu vida, ve si hay un cambio. ¿Hay algo que hayas dejado? ¿Hay algún pecado que hayas dejado, que te hayas apartado de él? ¿Hay algún fruto que puedas ver? Recibe el don de Cristo. Es un don que inspira gratitud. El don inspira gratitud. Dice Pablo, gracias a Dios por su don. El don recibido no puede tener otro resultado que darle las gracias a Dios. Los que hemos recibido el don debemos expresar nuestra gratitud. Recibimos el don de la fe, pero muchos no lo recibieron. Es un motivo muy grande para estar agradecidos. Lo recibimos solo por la gracia de Dios. Cada persona que recibe la vida eterna debería decir: gracias, Dios mío, gracias, Cristo, por este don. La gratitud es la consecuencia natural de recibir por gracia. Es justo, es lo que se espera. Los que reciben el don supremo deben alabar a Dios en adoración, en obediencia, en arrepentimiento, en servicio a sus hermanos. Deben mostrar gratitud correspondiendo a ese amor y fidelidad que se nos dio al recibir el don. Una gratitud y agradecimiento al que nos dé el don, expresarlo en amor hacia nuestros hermanos, como hicieron los corintios, que así glorificaban a Dios y hacían que otros también lo glorificaran. Lo mismo debemos hacer nosotros, demostrando en los hechos nuestro agradecimiento, no solo con palabras, que si se quedan en palabras, pues no son más que palabras de hipocresía. Terminamos con 1 de Juan 3, 16 a 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hablamos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos ahora. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra, que nos recuerda que no debemos engañarnos falsamente, pensando que somos salvos, que somos creyentes, por alguna razón de nuestro propio corazón que nos quiere hacer pensar esto, sino que veamos si tenemos esa fe, esa confianza en Cristo que se muestra en una obediencia, en un amor hacia los demás, un amor de obediencia a Cristo, de este don tan grande que no se puede expresar con palabras. Si lo tenemos, si lo hemos recibido, no podemos seguir viviendo indiferentes como hemos vivido hasta hoy. Quizá oyendo la palabra, pero la palabra no tiene ningún efecto en nosotros. Nuestra vida de todos los días no puede seguir igual que siempre. Que podamos ver ese cambio,
esa obra, de esos dones que recibimos junto con Cristo. Si no lo vemos, Señor, entonces que clamemos por nuestra salvación, que nos demos cuenta que podemos estar engañados y que así estamos cómodos y felices pensando que vamos a la eternidad cuando no es así. Que nuestro amor no sea por las cosas del mundo. Y todos tenemos necesidades, todos tenemos deseos de cosas materiales, pero que eso no sea el motivo de nuestra vida, que podamos verlo, Señor, si es o no es, cuál es el motivo de nuestra vida. Y si no es Cristo, si no es ese agradecimiento, pues entonces que reconozcamos que no lo hemos recibido y que clamemos. Obra en nosotros, Padre. Aclara nuestra mente. Danos ese cambio en el corazón, esa vida nueva, esa fe que necesitamos para entonces recibir el don inefable y que podamos decir gracias a Dios por su don inefable. Amén.